¿Qué tal? Bienvenidos a esta analogía especial, un video que les habíamos prometido durante el fin de semana. Es que en este 2022 se celebran exactos 20 años de aquel título del Consejo Mundial de Boxeo en la división crucero obtenido por Jorge Kawachi, me refiero al año 2002. También se cumplen 7 años exactos de su última pelea celebrada en Filipinas. La estadística de Kawachi es perfecta: 12 peleas, 12 victorias, 12 knockouts. Para Kawachi, un empresario, millonario y político, el boxeo fue un capricho. Quería ser campeón y el CMB lo ayudó a que lo lograra. En 2002, sus peleas causaron bochorno, pero no toda la prensa se asociaba al posible escarnio. Hace 20 años se vendía una narrativa diferente a la que hoy se vende sobre Jorge Kawachi. Muchos le brindaban gustoso su lugar a aquel excéntrico personaje que boxeaba frente a rivales con amnesia boxística, o sea, rivales que se caían como por arte de magia ante los pocos golpes de Kawachi. Un Kawachi que protagonizó peleas estelares o semiestelares nada menos que bajo grandes carteleras, como por ejemplo una del terrible Morales, o cuando se despidió en 2015 bajo una cartelera en Filipinas donde peleaba el Chihuas Rodríguez. Pero, ¿qué tiene que ver Canelo Álvarez con esta historia? Pues los increíbles puntos de contacto entre los dos sorprenden, salvando los matices propios de cada época. Y este es el primero de esos matices. En 2015, Jorge Kawachi dijo que quería hacer historia dando un ejemplo. En 2022, Canelo por su parte confesó que el dinero no es lo más importante. Para él lo importante es hacer historia. No hay duda que los une la inspiración del legado y también coincidieron en el manejo de sus reacciones ante la victoria en una red social similar. Kawachi, luego de vencer a Ramón Olivas en Filipinas, lo externó de esta manera. Y también Canelo, luego de vencer a Avni Yildirim, lo externó celebrándolo con su equipo. Pero esperen, porque hay más puntos de contacto entre una y otra historia. Jorge Kawachi hizo historia ganando el cinturón crucero del Consejo Mundial de Boxeo en 2002, en una pelea celebrada en suelo ruso y que luego fue ampliamente celebrada por el entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el ya fallecido José Sulaimán. Canelo Álvarez, mientras tanto, sorprendió a todo el mundo del boxeo al conocerse en la última convención del CMB su intención de retar al campeón crucero de ese organismo, Ilunga Makabu. La pelea se preparaba para este mes de mayo, pero ahora, según Eddie Hearn, Canelo hará historia en diciembre buscando el cinturón crucero de Ilunga Makabu, luego de su pelea de mayo y luego de su pelea de septiembre, esa última, contra Gennady Golovkin. La tercera coincidencia tiene que ver con la complicidad de los organismos para facilitarle la carrera a uno y otro. Jorge Kawachi hizo historia por la protección del Consejo Mundial de Boxeo para que fuera campeón del peso crucero a nivel internacional. Y luego recibió el amén de la Organización Mundial de Boxeo, que le permitió ser campeón latino de la misma división y de esa manera sumar otro cinturón oficial a su colección. Canelo, por su parte, hizo historia gracias al Consejo Mundial de Boxeo, que en el año 2011 le inventó un rival y pasó por arriba de las clasificaciones para que Canelo ganara su primer título mundial contra aquel Matthew Hatton, que ni siquiera era un 154 libras. A lo que ahora sumamos el increíble gesto de sumisión, pero de la Asociación Mundial de Boxeo, que se apartó de las duras medidas de los demás organismos contra los boxeadores rusos, autorizando la pelea contra otro ruso como Dmitry Bivol, para que Canelo pueda también hacer historia y ser campeón AMB en 175 libras. Y la cuarta es la coincidencia rusa en el palmarés de estos dos empresarios. Jorge Kawachi hizo historia escandalosa precisamente, ganando dos campeonatos, uno del CMB y otro de la OMB,
los dos contra un solo rival, un tal Alexei Osokin, en 2002 y en 2003 respectivamente. Por cierto, Osokin era un rival ruso. Canelo Álvarez también hizo historia escandalosa contra un ruso, Sergey Kovalev, que luego de la pelea y con todo desparpajo, reconoció que aceptó pelear por el dinero que le pagarían y hasta trató de imbéciles a los fanáticos que lo imaginaron ganando esa pelea. Pero luego de la misma, por un título semipesado de la OMB, que Canelo ni siquiera defendió una vez sola, renunció enseguida de la pelea. Y ahora se apresta a hacer nuevamente historia en ese mismo peso en medio de otra situación escandalosa por el lado de los organismos y dramática por su contexto bélico entre Rusia y Ucrania contra otro ruso, Dmitry Bivol, esta vez en contubernio con la Asociación Mundial de Boxeo, que inventó su propia regla a contramano de otros organismos para permitir la pelea. Y en esta quinta coincidencia, la historia también los une en su condición social a la hora de buscar hacer historia a como dé lugar. Dos millonarios que ayer y que hoy les permitieron el mejor día de pago a sus rivales. La única diferencia entre ambos es que Caguachi también fue político y 20 años después sus títulos para nadie fueron hazaña y para los organismos solo les provoca un recuerdo agrio que desean olvidar como si nunca hubiera ocurrido. Canelo no es político, pero nadie sabe si no lo será en el futuro, para también hacer historia por ese lado, emulando a los Salidos o a los Terribles Morales, que también han ocupado y ocupan lugares en el legislativo. Tampoco sabemos cómo será recordado Canelo dentro de 20 años. ¿Conseguirá convertirse en una leyenda como hoy lo es Julio César Chávez, la máxima gloria del boxeo mexicano? ¿O por el contrario será recordado como Jorge Caguachi, como una historia de humor mal contada y que los organismos de boxeo desean olvidarla y esconderla de un indeseado mea culpa? Solo el tiempo responderá a esa duda. No obstante, Caguachi y Canelo, que pese a sus increíbles similitudes, son vistos de manera tan diferente por la narrativa mediática, es posible que dentro de 20 años, hasta en eso, en la narrativa mediática del futuro, sean vistos como dos iguales. Dos personajes nacidos en épocas diferentes, pero de un mismo circo mitológico y hermanados por una historia que tendrá una sola pregunta: ¿quién permitió que todo ese desatino ocurriera? Lo dicho, solo el tiempo responderá a esa duda sobre Caguachi y sobre Canelo Álvarez. Hasta entonces, seremos testigos del disparate de ayer, el disparate de hoy y lo que Dios quiera mañana. Así es como funciona el boxeo cuando se transforma en circo y nunca de otra manera.